Bueno, buenas tardes de nuevo a todos. Buenas tardes. Comenzamos este último capítulo que tiene que ver con medidas de seguridad. Ya lo dijimos desde el primer día, todo lo que tiene que ver con las medidas de seguridad es lo que más trasciende al gran público desde el punto de vista que despiertan intereses de diversa naturaleza en los distintos medios de comunicación, redes sociales, sistemas de información. Nos va a quedar el tema de auditoría. Ya recuerden, la semana próxima es el segundo evaluativo. No obstante, el tema de auditoría no va a ir incluido, pero sí ya tienen en el aula virtual el último cuestionario con la documentación necesaria para poder completarlo, y la semana que viene, que tendríamos el parcial, simplemente les voy a subir las respuestas correspondientes a las preguntas que se les van a hacer, ¿sí? Y lo tienen desde ya para que puedan acomodarse en los tiempos para estudiar, repasar y poderlo completar hasta el martes que viene al cuestionario de auditoría, que reitero, no va en el parcial, pero sí es un tema para el examen final. Aclarado eso, entonces el martes que viene a las 14 tenemos el recuperatorio y me están debiendo varios distintos trabajos prácticos. Yo para ese día les voy a subir el resultado de los que han presentado y la fecha tope para completar esos cuestionarios va a ser la fecha del último recuperatorio del segundo parcial o el integral, que ya será, como se los dije anteriormente, en el mes de febrero, en fecha a definir. Calculen siempre mediados de febrero. Yo se lo anticiparé lo más que pueda a través del aula virtual, que será recuperación integral y será recuperación del segundo evaluativo para quienes así lo necesiten. Dicho esto, comenzamos un poco documentando esto que comentábamos al principio. El hecho de que cuando hablamos de ciberdelincuencia, de ciberdelito, siempre encontramos aquellos medios que están vinculados fundamentalmente al tema que nos ocupa hoy, que es el de código malicioso. Entonces, antes de ir a las respuestas y al análisis de sus cuestionarios, veamos estos 3 videos. La locura del mundo se puede ver también en los más exquisitos computadores. La locura del mundo, el mundo en que vivimos, se puede traducir en bytes. La locura del mundo deja estelas e imágenes en tiempo real, porque en tiempo real lo que ustedes están viendo es la ciberguerra, la gran guerra digital, la primera gran guerra digital, la que no aparecerá en ninguna enciclopedia, pero ya es realidad virtual, la que nos afecta. La locura del mundo, evidentemente, llevada a la pantalla de un ordenador.
Bueno, hemos empezado con una película, hemos seguido con un documental, un programa periodístico, y hemos terminado con un video de promoción de distintas aplicaciones, software, que se pueden seguir a través de Internet para la evaluación constante de los distintos tipos de ataques que se desarrollan diariamente. Hay algunos del último video que ya no están vigentes, pero uno de los que sí está vigente es el que ustedes tienen ahora en pantalla. Fíjense en que eso está midiendo ahora el número de ataques que se generan desde un lugar del mundo a otro, ¿sí? Presten atención un poquito a esta descripción y cómo van haciéndose distintos tipos de análisis al momento. Obviamente esta información surge de la empresa que desarrolla esta página y de sus clientes a los que da soporte para la protección de este tipo de ataques. Formalmente hay un conjunto de empresas a las cuales les interesa estar constantemente informados respecto de estos ataques y cómo ellos van afectando los distintos tipos de organizaciones. Todos tienen que ver con los contenidos del capítulo 6, el código malicioso. Todo lo que han visto, todo lo que han expuesto ustedes a través de las respuestas, con distinta envergadura, se producen diariamente. Fíjense que a lo que va de hoy, está registrando arriba de los 400.000 casos, ¿sí? Para esta empresa, conforme la información proporcionados por sus clientes, que son asistidos por las compañías que brindan protección contra código malicioso. Desde el adware hasta el ransomware y todas las variantes que hemos podido expresar en el capítulo que íbamos viendo. Planteado así, es de vital importancia
saber cómo prevenir, cómo analizar dentro de una organización estos tipos de ataques. Bueno, vamos al cuestionario. Vamos a hacer, como siempre, las aclaraciones del caso. Recuerden que empezamos en 433.000. Cuando respondimos, vamos a responder el cuestionario, ya va en 434 y vamos a dejarlo correr mientras vamos viendo. Carrizo, Joana. Sí, profe. Buenas tardes. Bueno. ¿Recuerdas que una de las preguntas, la primera, tenía que ver con el concepto de el tráfico en la red, ¿no es cierto? ¿Cómo medimos el intercambio de paquetes dentro de una red? Algo vimos nosotros con un par de aplicaciones y un video en la clase anterior, y partíamos de ahí porque es la fuente de absolutamente todo tipo de información, para un lado o para otro. No sé si llegaron a captar en alguna de las imágenes que vimos antes como un elemento característico era el número de IP, que en definitiva estaba indicando un país, que es lo que nos están diciendo en este caso cada una de estas amenazas. Están considerando el IP donde se genera, y de ahí tenemos origen y tenemos destino. El tráfico de paquetes, el que puede interceptar esos paquetes de información y analizar el tipo de datos que se están transfiriendo. Entonces, pedíamos aclarar un poquito cuál era el concepto ese de el analizador de paquetes. ¿Te escuchas? Bien. Se lo denomina sniffing. Bien, es sniffing. Se trata de una práctica utilizada, de una técnica utilizada para escuchar todo lo que ocurre dentro de una red. Los atacantes utilizan herramientas de hacking, conocidas como sniffers, de forma malintencionada para monitorizar el tráfico de una red. Los sniffers no son virus y por ello no pueden reproducirse por sí mismos y deben ser controlados por terceras personas. Pueden ser instalados como cualquier otro programa con o sin nuestro consentimiento. Mediante el uso de diferentes herramientas, los atacantes buscan capturar, interceptar y robar paquetes de datos lanzados por la red para analizarlos y hacerse con nuestros datos. Existen herramientas de protección anti-malware que pueden detectar y eliminar los sniffers instalados en un equipo. Sin embargo, dado que no son considerados como malware, no siempre son detectados y deben ser eliminados de forma manual. Para evitarlos, se debe seguir todas las pautas para prevenir la descarga de software maliciosos cuando navegamos por la red, como no descargar adjuntos sospechosos, no navegar por web fraudulentas, así como evitar conectar dispositivos USB desconocidos. Bien. Bueno, como siempre en principio, esa dualidad, o sea, es una herramienta muy útil. Algunos han descrito otras herramientas que puede utilizar un administrador de red, puede utilizar un especialista en seguridad, puede utilizar un auditor, puede utilizar un forense para seguir rastro de tráfico de paquetes. Pero obviamente también tiene su objetivo desde el punto de vista de un ciberdelincuente, aprovechar el análisis de la información que se va pasando para, a partir de ella, obtener datos valiosos para el usuario, ya sea una persona o sea una empresa. Cuando hablamos nosotros de ataques, la vez anterior hablamos de que había tres formas básicas, digamos. Una que era a través de una línea de datos física, otra que era a través de wireless, y otra que decíamos que era a través de la captura dentro de los conductores de las variaciones electromagnéticas que
produce cualquier tipo de comunicación electrónica. La captura de paquete, podríamos decir, es la que brinda el puntapié inicial en la captura de información, ¿sí? En la recopilación, en la métrica de una comunicación de datos a los efectos de tratar de utilizarla para el control de una organización o para un fin delictivo. De ahí que casualmente estos productos, como vos mencionabas, no son siempre reconocidos como una amenaza dentro de una red y requieren de cierta parametrización para un uso adecuado dentro del marco legal que corresponde. Bien. Perdón. Lorca. Buenas tardes, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. La pregunta 2 hacía referencia a el establecimiento de una relación de la medida de un riesgo, ¿sí? De algunos de los códigos maliciosos que estaban descritos en el capítulo. El capítulo siempre se actualiza. ¿Por qué? Porque siempre hay modificaciones. Surgen continuamente nuevos nombres, por decirlo de alguna forma, que describen una situación que podría estar denominada dentro del grupo de código malicioso. Y si bien es cierto, se le pedía que hablen de las características, te voy a pedir que vos me leas un par de las que has preparado, también lo más importante es la calificación del tipo de riesgo que es. Porque hay algunas, como el adware, que lo único que hace es molestar, entre comillas, la comunicación, interrumpiendo la transferencia de datos, a través quizás de propaganda no solicitada. Y lógicamente el riesgo para el conjunto de datos críticos de la organización puede ser o bajo o muy bajo, ¿sí? Y requieren obviamente de atención, deben ser controlados, pero frente al ransomware, que todos lo han calificado a lo menos de alto o de muy alto como un riesgo, que puede llegar a dejarnos absolutamente sin ningún tipo de información típica en la empresa. Entonces, la idea era, en ese análisis de riesgo que yo como responsable de seguridad tengo que hacer, voy a ver dentro del medio, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que afectan regularmente como código malicioso los sistemas de información? Una de las referencias puede ser este mapita que estamos viendo. ¿Sí? Ustedes han visto cómo la ida y vuelta nos muestra distintos, si se quiere, destinos favoritos, ¿sí? Y orígenes también comunes, frente a otros que lo son muy de vez en cuando. Entonces, podemos hacer una categorización y tratar de evaluar de alguna manera cuáles son los realmente riesgosos para el área, la zona geográfica donde nosotros estemos instalando nuestro sistema informático. Hay otro mapa, que es un poquito más pesado, por eso no se los pongo, pero que está haciendo incluso un análisis, se lo vio en el video, no sé si llegaron a captar, un análisis desde el año 2015, ¿sí? Entonces yo puedo buscar por fecha, por temporada, organizar por zona y ver esa gran cantidad de información que me permitiría a mí tratar de clasificar un potencial código malicioso como un riesgo para mi organización. ¿Está? Yo le pedía que lo hagan con varios, con la idea esta de ver que hay distintas alternativas. No todos son extremadamente peligrosos, ¿sí? No todos tienen las mismas consecuencias y por lo tanto no todos pueden ser prevenidos de la misma manera. Te escucho a ver que hayas elegido dos de los tuyos y otro me dice después otros dos. Tengan atentos, así somos más diversos. Bien, profe. Uno había elegido el adware, pero bueno, usted ya lo nombró. Así que también elegí malware botnets. Una botnet es una red de equipos infectados por códigos maliciosos que son controlados por un atacante, disponiendo de sus recursos para que trabajen de forma conjunta y distribuida.
cuando una computadora ha sido afectada por un malware de este tipo, se dice que el equipo es un robot o un zombie. Generalmente afectan al rendimiento del equipo o funcionan y realizan acciones de las que no somos conscientes y por eso son manejadas por otra persona, un tercero. El riesgo es alto. Bien. La calificación de alto surge el hecho de que está generando un tráfico en la red que eventualmente puede generar denegación de servicios o una congestión que lógicamente afecta una comunicación normal. Bien. ¿Y tienes otro más? Sí, gusanos. Los gusanos son en realidad un conjunto de malware, pero su principal diferencia radica en que no necesitan de un archivo anfitrión para seguir vivos. Los gusanos pueden reproducirse utilizando diferentes medios de comunicación como las redes locales o el correo electrónico. En algunos casos, los gusanos transportan otro tipo de malware como troyanos o rootkits, y en otros simplemente intentan agotar los recursos del sistema como memoria o ancho de banda mientras intentan distribuirse e infectar más ordenadores. El riesgo también sería alto. Bien, perfecto. Bien, Oliva. Sí, profe. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Tienes un par más para que leamos? Obviamente, Sí. conversar. Sí, Sí. te escucho. Yo también puse el phishing. El phishing se refiere al envío de correo electrónico que tiene la apariencia de proceder de fuentes de confianza, como bancos, compañías de energía, etcétera, pero que en realidad pretenden manipular al receptor para robar información confidencial. Lo puse como un riesgo alto. El spyware son aplicaciones que recopilan información del usuario sin el consentimiento de éste. El uso más común de estos aplicativos es la obtención de información respecto a los accesos del usuario a Internet y el posterior envío de información recabada a entes externos. Lo catalogué como un riesgo bajo. Bien, perfecto. ¿Por qué bajo? Porque realmente es algo que está latente, ¿no? El hecho de que exista el spyware dentro de la red no significa que ya ha afectado, ¿sí? Tiene todo un proceso después del cual obviamente podría haber consecuencias mayores, pero su presencia también debe ser detectada para evitar este tipo de consecuencias mayores. Bien, perfecto, gracias. Y alguien me tiene que hablar de la estrella, digamos, que hoy en día es el ransomware, ¿sí? Calizaya. No está presente. Bien. Salas. Tampoco está presente. Paz. ¿Podrás responder? Sí, profe, sería ransom. Sí. Bien. El ransomware, amenaza informática más similar a un ataque sin medio tecnológico, o sea, el secuestro, en su aplicación informatizada, el ransom es un código malicioso que cifra la información del ordenador e ingresa en él una serie de instrucciones para que el usuario pueda recuperar sus datos. La víctima, para obtener la contraseña que libere la información, debe pagar al atacante una suma de dinero según la instrucción que éste disponga. Como riesgo le puse alto. Bien. Es en realidad de muy alto riesgo. Si podemos analizar con el tiempo un conjunto de información, veríamos cómo se da muy regularmente, ¿sí? Y que las afectaciones, incluso económicamente, pueden ser importantes. Y esto ha dado pie a la fructificación de los elementos que tienen que ver con, por ejemplo, la cibermoneda, mediante la cual regularmente, a lo efecto de evitar el rastreo de la transferencia de los fondos, se hacen los pagos de estos servicios. La única alternativa para poder recuperar el sistema es tener un backup lo más actualizado posible. Porque lo otro involucraría hacer un criptoanálisis y descubrir la forma que se ha cifrado nuestros discos, cosa que
normalmente no tenemos el tiempo suficiente para hacerlo y que puede ser de muy difícil solución. Y la otra alternativa es pagar el rescate, ¿sí? Con las consecuencias que ello va a traer aparejado y sin ninguna garantía de que efectivamente sea la solución a nuestro inconveniente. Bueno, bien, si no hay ninguna pregunta sobre este tema, podríamos charlar, hay varios ítems más, pero siempre vamos a estar en el entorno de evaluar cuáles pueden ser más peligrosos para nuestra organización, para una institución, y a partir de ahí, ¿cómo hacemos para tratar de prevenirlo? Obviamente, la mayoría de las soluciones pasa por ¿qué? ¿Cuál es la solución a todo el conjunto de código malicioso que hemos visto? ¿Antivirus? Un antivirus, antivirus. ¿sí? Un antivirus. Que recuerdan, es un término ya que ha quedado muy chico en el tiempo. Ya no están simplemente dedicadas a los virus, sino a una serie de conjuntos de herramientas que tienden a preparar nuestra estrategia de seguridad para gestionar tanto el código malicioso como elementos como una red privada virtual, el control de los puertos de comunicación en una red, etcétera, etcétera. En la pregunta 4, yo les preguntaba cuál era el diagrama modelo de un sistema antivirus, y me salteo la 3 porque la 3 hablaba de casualmente ransomware y hacía referencia a Windows, Linux. Era simplemente una noticia con la idea de destacarlo, que creo que lo hemos hecho lo suficiente con lo que acabamos de mencionar. Antes de ir a la respuesta, vemos este PowerPoint. Esto trata de ser un resumen, ¿sí? Un poco de todo lo que veníamos viendo vinculado a lo que es seguridad informática. Voy a minimizarlo a este. Bueno. Bueno, ataques, ¿sí? Seguridad en Internet. Esto está basado en un trabajo de un compañero de ustedes de otros años, que me ha servido de base para preparar este conjunto de evaluación que hacemos sobre ciberdelincuencia. Bueno, ¿qué es un ataque informático? Un ataque informático es un intento organizado e intencionado causado por una o más personas para infligir daños o problemas en un sistema informático red. Los ataques en grupo suelen ser hechos por bandas llamados piratas informáticos, que suelen atacar para causar daño por buenas intenciones, como podría ser un hacking ético, por espionaje, para ganar dinero, como podría ser el ransomware, entre otras. Los ataques suelen pasar en corporaciones, ¿sí? Por eso nosotros hacemos la distinción, y sobre eso charlamos enseguida, que es un antivirus desde un punto de vista de un equipo local y lo que es desde el punto de vista de una red corporativa, de una organización. Un ataque informático consiste en aprovechar alguna debilidad o falla en el software, en el hardware e incluso en las personas que forman parte del ambiente informático, para obtener un beneficio, por lo general de condición económica, causando un efecto negativo en la seguridad del sistema que luego pasa directamente a los activos de la organización. Hablamos de globalmente tipos de ataques y uno hace referencia a la basura, al trashing, ¿sí? ¿Por qué? Parece que quizás no tiene que ver mucho con la tecnología en un ambiente informático,
Pero ocurre que generalmente cuando un usuario anota su login o password en un papel y luego lo recuerda, lo arroja a la basura. Es por esto, es por más inocente que parezca, se puede aprovechar para hacerse de una llave para entrar a un sistema. ¿Sí? O sea, alguien que le interesa acceder al sistema puede entrar a través de esta metodología analizando qué es lo que se está descartando en una organización, fundamentalmente, obviamente, a su fuente en papel. Bueno, acá nos habla de monitorización y los ataques de autenticación. La monitorización es lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que hablamos recién, con un análisis de paquete, ver qué es lo que está pasando, analizar de qué manera está actuando un sistema para evaluar qué tipo de información se está transmitiendo. Este tipo de ataque se realiza para observar a la víctima y su sistema, con el objetivo de establecer sus vulnerabilidades y posibles formas de acceso seguro. Y después están los ataques de autenticación. Este tipo de ataque tiene como objetivo engañar al sistema de la víctima para ingresar al mismo. Recuerden que el proceso de identificación y autenticación era aquel que certificaba que un usuario que iba a intentar acceder al sistema efectivamente lo era a través de ese proceso de autenticación. Lo que habla acá es una metodología que tiende a reemplazar al usuario legal, al usuario autorizado. Denegación de servicio, lo hemos mencionado en muchas oportunidades. Recién, incluso cuando hablábamos de todo el tipo de software que podía estar pululando dentro de una red y que era código malicioso. Los protocolos existentes actualmente fueron diseñados para ser hechos en una comunidad abierta y con una relación de confianza mutua. La realidad indica que es más fácil desorganizar el funcionamiento de un sistema que acceder al mismo. Así, los ataques de denegación de servicio tienen como objetivo saturar los recursos de la víctima de forma que se inhabilitan los servicios brindados a la organización, perdón, a la persona, al usuario. Lo que se hace es llenar estos paquetes que veíamos con una información que es redundante, con el propósito de saturar la línea de comunicación, llegar a un cuello de botella y a través de esa lentitud que provoca en el sistema tratar de sacar partido favorable. Bueno, esto obviamente entre otras medidas que podemos encontrar habitualmente. Bueno, más sobre ataque de denegación de servicios. Un ataque de denegación de servicios llamado ataque 2 es un ataque a un sistema de computadora o red que causa que un servicio o recurso sea inaccesible para los usuarios legítimos. Por eso se lo denomina denegación, pues hace que el servidor no pueda atender la cantidad enorme de solicitudes. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos del CAPTCHA? ¿Sí? Y que el CAPTCHA lo que hacía era preguntar, en definitiva, si el interlocutor del sistema era una persona o era un sistema automatizado, para evitar que si es un sistema automatizado empiecen a enviar peticiones sucesivas al sistema, generando esto, una denegación de servicio. Entonces, si hay una persona, se sobreentiende que va a reconocer el CAPTCHA, lo que no haría una máquina, porque pueden ser de distintas formas y de distintas características para evitar esa situación. Bueno, acá un resumen, en definitiva, de lo que puede ocasionar un ataque de denegación de servicios. Ya lo hemos dicho, consumo de recursos computacionales, memoria, ancho de banda, procesador, etc. Alteración de la información de configuración, ¿sí? Como por ejemplo cambiar la dirección de destino, ¿sí? Redireccionar el tráfico de datos. Alteración de la información del estado, ¿sí? Puede dar la sensación de que un equipo está fuera de servicio, ¿sí? Puede indicar que un servicio no está en funcionamiento. Interrupción de componentes físicos de la red. Bueno, una tarjeta que no puede procesar el tráfico de información. Ustedes saben que la información en una red viaja en todos los sentidos, ¿sí?
buscando su destino. Entonces, no necesariamente es una dirección punto a punto de un origen a un destino predeterminado, sino que la información puede viajar por la red y dar vuelta hasta que encuentra su destino. Bueno, tratando de interrumpir estos accesos, se está generando también el cuello de botella que mencionábamos antes. Y después, obstrucción de medio de comunicación entre usuarios de un servicio y la víctima, ¿sí? De manera tal que reciba respuestas negativas y en realidad se está provocando un intento de acceso no autorizado a ese canal de comunicación. Bueno, esta es una variante. Fíjense en cuando ya no se apunta fundamentalmente a un canal de comunicación, sino a algo más grande como puede ser toda la red de Internet. Recuerden que Internet no es una empresa. Internet es simplemente el conjunto de computadoras conectadas a través de líneas de datos. Que esas líneas de datos pueden ser variables, pero que muchas líneas de datos pueden afectar zonas predeterminadas porque son atendidas o proporcionadas por determinados proveedores de servicios de Internet. Entonces acá apunta al proveedor, no al equipo, no al tráfico de red. Las consecuencias son las mismas que las anteriores, pero incrementadas en función de las consecuencias que afectan. Bueno, acá están los códigos maliciosos, en nuestro tema de la clase de hoy, del cuestionario, y obviamente simplemente vamos a leer el segundo párrafo. Estas amenazas se diseminan por medio de diferentes tecnologías, como dispositivos USB. Yo creo que todos podríamos dar una anécdota de cuando compartimos un pendrive y a través de ese pendrive hemos tenido una potencial infección, si no ha llegado a efectivizarse, de código malicioso. La mensajería instantánea, ¿sí? Redes peer-to-peer, el correo electrónico, etc. Entonces, a través de alguna metodología de engaño, por ejemplo, lo que hemos denominado nosotros ingeniería social, aparentando ser programas inofensivos, bajo cobertura, como protectores de pantallas, tarjetas virtuales, juegos en flash, diferentes tipos, diferentes tipos de archivos simulando ser herramientas de seguridad entre tantos otros. Una referencia en el cuestionario era que hay páginas que pueden certificar realmente la validez de un producto anticódigo malicioso, o más comúnmente un antivirus, ¿sí? Porque no todo lo que se ofrece como un antivirus es un antivirus. Entonces, muchas veces, pensando en la urgencia y la necesidad, aprovechan esas cuestiones para difundirse, cuando en realidad lo que están haciendo es infectando un equipo o varios equipos. Bueno, esto lo voy a pasar porque son algunos de los que hemos mencionado, los troyanos, que quedan latentes en un equipo hasta su momento de activación. Y llegamos acá, las contramedidas. Y como decíamos recién, la contramedida pasa por la intervención de un producto anticódigo malicioso, de la que hay muchos, ¿sí? Simplemente acá hay algunos de los más reconocidos, pero podríamos encontrar, con el solo hecho de hacer un análisis por Internet, cientos de supuestos productos anticódigo malicioso. Bueno, suspendo por ahora, seguimos con el cuestionario. García, vos me mandaste el cuestionario hoy, ¿no es cierto? Sí, me olvidé de enviarlo durante el fin de... Bien. Sí, lo recibí, no te tengo registrada, pero sí llegué a verlo, pero ya lo completamos acá que lo mandaste. Hay otra persona también que me mandó hoy a última hora, me falta consignarla, pero bueno, ya el tuyo está. Veamos entonces ese diagrama que mencionábamos como un modelo de un producto antivirus. Bien, el 4 sería. Exacto. ¿Cuál es el diagrama modelo de un sistema antivirus? Sí, permíteme un Este segundo. modelo, sí, Quiero ponerlo al modelo yo, así lo analizamos. Dame un segundo, ya lo.
Ahí está. Sí. Este modelo contiene todos los módulos que puede tener un antivirus en su estructura, pero no todos los antivirus tienen la totalidad de estos módulos. El diagrama modelo está compuesto por dos módulos principales que a su vez están divididos en varias partes. El módulo de control, que posee la técnica de verificación de integridad que posibilita el registro de posibles cambios en los archivos ejecutables y las zonas críticas de un disco rígido. Otra opción dentro de este módulo es la identificación del virus, que incluye diversas técnicas para la detección de virus informáticos. La identificación de código dañino es otra de las herramientas de detección que en este caso busca instrucciones peligrosas incluidas en programas para la integridad de la información del disco rígido. También posee una administración de recursos para efectuar un monitoreo de las rutinas a través de las cuales se accede al hardware de la computadora. Bien. Y el módulo de respuesta, la función alarma se encuentra incluida en todos los programas antivirus y consiste en detener la acción del sistema ante la sospecha de la presencia de un virus informático e informar la situación a través de un aviso en pantalla. La función reparar se utiliza como una solución momentánea para mantener la operatividad del sistema hasta que pueda instrumentarse una solución adecuada. Y existen dos técnicas para evitar el contagio de entidades ejecutables. Evitar que se contagie todo el programa o prevenir que la infección se expanda más allá de un ámbito fijo. Bien. Como vos lo decías al principio, no hay un modelo único, ¿de acuerdo? Y como le decía yo también antes, ya esta función es una de las tantas funciones que tiene hoy un producto antivirus, ¿de acuerdo? Pero son las esenciales. Fundamentalmente está la etapa de control, que tiene una función previa, ¿sí?, dentro del sistema, que debe estar funcionando constantemente, de ahí que normalmente se utilicen en forma residente y conformando parte del inicio de todo sistema informático. Y bueno, la respuesta tiene que ver con las acciones propias de un producto antivirus con el fin de, en el mejor de los casos, eliminar el código malicioso o en todo caso llegar a producir las advertencias que correspondan. Bien. La pregunta 5, ¿sí? Escalante. Buenas, profe. ¿Cómo estás? Sí. ¿Qué características son deseables en un programa anticódigo malicioso y compáralas con las de un antivirus corporativo? Característica de un programa anticódigo malicioso: bloquear virus, spyware, troyanos, gusanos, bots y root. Proteger contra hacker mediante un silencioso firewall bidireccional. Optimizar el rendimiento de la computadora por medio de la limpieza del disco. Proporcionar un almacenamiento en línea de alta seguridad para tus documentos confidenciales. Detener la carga de sitios web fraudulentos o que propagan malware. Restaurar archivos y carpetas perdidas. Características de un antivirus corporativo: mantener los dispositivos de las empresas libres de malware con la tecnología de reputación de archivos basados en la nube. Mantener los ordenadores de la empresa funcionando con toda normalidad gracias al bajo consumo de recursos. Gestionar todas las soluciones de la seguridad de ESET pasadas, presentes y futuras con la única herramienta estableciendo a administradores con un control total de la seguridad de la red. Y mantener a los administradores informados de la seguridad de la red desde fuera de la empresa, etc. Bien. Es decir, de este modelo que veíamos recién,
el corporativo tiende a mejorar de alguna forma la gestión básica de una red amplia. Porque cuando los equipos empiezan a multiplicar, se convierte harto complejo tener todos los equipos protegidos, todas las terminales actualizadas, todas las terminales automatizado el proceso de verificación y de control. Y de ahí surge el concepto de un antivirus corporativo. El antivirus corporativo cumple funciones de distinta naturaleza, como vos lo mencionabas. Y hay algunos aspectos que debe administrar también de una manera muy específica, como puede ser, en el ejemplo que les voy a mostrar ahora, el correo electrónico, que recién veíamos es una de las fuentes habituales de infección en un equipo. Como siempre, el esquema de control va a ser el mismo, ¿sí? El tema es cómo administro ya, a partir de esta idea, 20 equipos, 50 equipos, 1000 equipos, 4000 equipos, con distintos sistemas operativos, con distintos usuarios que acceden a los recursos, si no llego a un elemento que me permita a mí centralizar, como bien nos decía, todo ese proceso de quizás de instalación, de actualización, de desinfección, etcétera, etcétera, que por otro lado evitaría sobrecargar de recursos los equipos que están siendo utilizados como PC, notebook, terminales, etcétera, etcétera. Trabajan en una forma de agentes. Los agentes son programas residentes. Por ejemplo, lo que ven en pantalla es un producto de Kaspersky, que es un producto antivirus para PCs. Pero en este caso tiene una versión que se llama Endpoint, que es para grandes instituciones. Y puede administrar y controlar en forma global en muchos equipos. ¿Y qué instalo yo en cada equipo? No instalo un Kaspersky, instalo un módulo, un pequeño programa residente, que lo que hace es que cada vez que se inicia el equipo, busca un servidor del antivirus a la idea de un servidor de correo, o de un servidor de página web, o de un servidor de documentos, que es el que le va a proporcionar al equipo que se ha encendido los elementos necesarios como para que pueda funcionar y se actualice adecuadamente el producto, que en este caso, reitero, funciona con un mínimo consumo de recursos. En este caso nos mostraba una pantalla general que se le mostraría al usuario, indicándole, por ejemplo, en este caso, que si detectó algo, como quizás el producto no puede resolverlo, se ponga en contacto con el administrador, que verá de tomar las medidas correspondientes. Hablábamos del correo. Bueno, el correo es una fuente natural de código malicioso dentro de cualquier sistema. Este es otro producto, Trend Micro, en este caso también es un producto corporativo. Este se llama Interscan, es un producto dedicado a la gestión exclusivamente del correo electrónico, de ahí el título de la diapositiva, y es un mensaje que le envía el servidor de antivirus a un cliente y le dice que ha detectado un mail, les da los datos, quién lo envía, cuál era el asunto, el tamaño, la fecha, etcétera, etcétera, y le dice que dicho código ha sido calificado como posible spam. Spam, o sea, algo que no ha sido solicitado por el usuario. Pero no lo borra, no lo elimina, simplemente le manda al usuario la advertencia y es el usuario, fíjense, a través de este link, que le va a permitir un acceso para ver efectivamente si el que ha sido calificado como un código malicioso lo es o no. En definitiva, es el usuario que lo detecta, porque está trabajando sobre posible spam y no sobre código malicioso. No detectó un código malicioso, detectó un posible spam y lo separó.
pero le dice al usuario, mire que tengo acá su correo pendiente. Bueno, esto es algo parecido también. Acá advierte sobre un software que se utiliza mucho, incluso algunas empresas que dan soporte técnico utilizan el Logmin para hacer acceso remoto a los equipos y controlar desde sus sedes centrales equipos de clientes. Y acá lo detecta a ese programa como un posible virus, un posible código malicioso, ¿sí? Y obviamente invita al usuario a evaluar esa situación. Bueno, esto es parecido al anterior, esto era otro producto de software corporativo, con la idea también de administrar, y es la pantalla a través del cual el usuario va a borrarlo al correo, lo va a aprobar, lo va a aceptar, va a decir, no, yo sé de qué se trata, lo acepto, y a partir de ahí simplemente lo descarga el correo de la bandeja de spam. En este caso, el usuario podía armar listas negras o blancas, de manera tal que la calificación que vaya dando a futuro de los distintos códigos maliciosos supuestos detectados, sea el usuario que los defina, ¿sí? Entonces, si yo considero que esto no está dentro de la lista negra, lo agrego a la lista blanca y ya el antivirus no me va a volver a advertir por ese producto. No obstante eso, como es habitual, hay una advertencia de que a los 365 días, obviamente esto es un número nada más, es variable, cada administrador lo decide, pero que lo va a borrar sí o sí si no hay respuesta positiva de parte del usuario definitivo. Y este es otro producto, ABG, también corporativo, en el cual se le hace el escaneo de los correos que entran y salen dentro de la base de datos de correo de la institución, pero me interesaba destacar por este párrafo que dice: los correos electrónicos y sus adjuntos son analizados por equipamiento especial para evitar el ingreso de posibles virus a la red. Ahí estaba definida la red. Esta revisión será efectuada con periodicidad para mejorar el servicio y detectar la propagación de software malicioso. El análisis no efectúa investigación de contenido, ¿sí? Gracias por su comprensión de la Dirección de Seguridad Informática. O sea, le dicen al usuario, usted está recibiendo el correo, pero ojo, nosotros estamos censando que dentro de ese conjunto de elementos que componen el correo no haya código malicioso, no haya archivos adjuntos que puedan generar algún peligro. Aclarándole que no se está analizando qué es lo que el usuario recibe o qué es lo que el usuario envía. Simplemente que se está controlando en búsqueda de posible código malicioso. Bueno, estos son ejemplos de cómo funcionan los códigos antivirus de manera corporativa. Y lo último, les voy a mostrar una plantilla. Esta generó el Kaspersky, fíjense, ha detectado un conjunto de máquinas y ha encontrado, este ha sido un chequeo general que se hizo, le estoy mostrando la planilla real, sobre equipos de distinto origen, da su número de IP, y fíjense en la cantidad de códigos maliciosos que había detectado. Esto fue un escaneo que se hizo sobre 4.000 equipos en todo el país. Imagínense si se necesita hacer ese control, ¿sí?, para un equipo, con un software para un equipo, y no se utiliza un elemento que da las ventajas de los antivirus corporativos. Entonces, el antivirus corporativo es simplemente la centralización de todos los recursos de un antivirus común con el agregado de estas opciones, como la que yo les pude mostrar, que permiten un trabajo administrado y centralizado, como así los procesos de desinfección. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien. Bueno, la pregunta 6 hablaba de virus total, ¿sí?
era simplemente una página disponible en donde ante la duda de que si mi antivirus está funcionando o no, o ante una aplicación, una página, una imagen que yo dudo, puedo someterla, ustedes la habrán visto, la habrán probado, si un archivo es o no de los catalogados como código malicioso. Ahí yo también le ponía que investiguen qué era el ACAR. El ACAR es un software que se utiliza para testear antivirus. Incluso la primera pantallita que yo les mostré de la advertencia estaba trabajando sobre eso. O sea, no es código malicioso, es un elemento creado a los efectos de probar la eficacia de productos antivirus. Esa sería 9. Bueno, a ver, la pregunta 7. Guía de ciberataques se pregunta, ¿qué se entiende por ataques de ingeniería social? ¿Sí? Bueno, a ver, algunos de los presentes, aunque ya hayan hablado, porque hoy somos menos. Carrizo. Sí. La 6, ¿no? La 7. 7, bien. Sobre ingeniería social. Bien. Los ataques por ingeniería social se basan en un conjunto de técnicas dirigidas a nosotros, los usuarios, con el objetivo de conseguir que relevemos información personal o permita al atacante tomar control de nuestro dispositivo. Existen distintos tipos de ataques basados en el engaño y la manipulación, aunque sus consecuencias pueden variar mucho, ya que suelen utilizarse como paso previo a un ataque por malware. Y creo que dijo que nombremos, ¿verdad? Sí. Describamos. Dos de ellos. Puse el phishing, que ya lo Correcto. dijeron, y puse el biting. Ese lo puedo leer si quiere o ya sí, está. Bien. El byte, también conocido como cebo, se sirve de un medio físico y de nuestra curiosidad o avaricia. Utilizando un cebo, los atacantes consiguen que infectemos nuestros equipos o compartamos información personal. El principal medio de propagación son los dispositivos USB infectados. Este tiene como objetivo conseguir que los usuarios conectemos estos dispositivos infectados en nuestros equipos para ejecutar malware con el cual roban nuestros datos personales o toman el control del equipo, infectar la red y llegar al resto de los dispositivos. La mejor defensa para este tipo de ataques es evitar conectar dispositivos desconocidos de almacenamiento externos, como los USB, a nuestros equipos. Además, debemos mantener nuestros sistemas actualizados y las herramientas de protección como el antivirus activadas y actualizadas. Bien. Bien, el propósito de esto hemos mencionado ya varias oportunidades de la ingeniería social, y la ingeniería social tiene muchísimos recursos, ¿sí? Puntualmente lo que hacemos referencia ahora a la costumbre de dejar, por ejemplo, un pendrive abandonado en una mesa, ¿sí? A cualquiera que llegue le va a llamar la atención el pendrive y salvo que tome los recaudos necesarios, si lo conecta en una computadora posiblemente sea portador de algún elemento de código malicioso que tenga algún propósito no legal. Por eso hablamos de ingeniería social, o sea, genera la expectativa en a quién se está haciendo referencia. Bien, perfecto, gracias. Y si hablamos de ataques de conexiones, ¿sí? Así cerramos ya con esto. Oliva. Sí, profe. Cuando hablamos de conexiones, ¿cuáles son los ataques de conexiones a que nos hacemos referencia? Yo he puesto que los ataques a las conexiones inalámbricas son muy comunes. Los ciberdelincuentes se sirven de software muy diversos y herramientas con las que saltarse las medidas de seguridad e infectar o tomar el control de nuestros dispositivos. Generalmente este tipo de ataques se basan en interponerse en el intercambio de información entre nosotros y el servicio web para monitorizar y robar datos personales bancarios, contraseñas, etc. Bien. Perfecto. Bueno, vemos este video que tiene que ver con los servicios corporativos.
Hoy en día, estar permanentemente conectado es esencial para los negocios. Las organizaciones se han vuelto más ágiles gracias a la adopción de innovadores métodos de trabajo que aumentan la eficiencia y facilitan el acceso a nuevos mercados y clientes. Pero a medida que las operaciones críticas de la empresa se vuelven más dependientes de la red, el riesgo de sufrir ciberataques aumenta, tanto desde fuera como desde dentro. Contar con una defensa eficaz es vital para la seguridad de los negocios. Cada año, el cibercrimen cuesta a la economía global 338.000 millones de dólares. Este tema se ha de tratar a nivel de comité de dirección, ya que las consecuencias de este tipo de ataques van más allá de los costes, pues suponen una pérdida de confianza y de clientes, causando graves daños a la marca. Para enfrentarse a estas amenazas, muchas organizaciones han ido invirtiendo poco a poco en medidas de seguridad. Estos sistemas pueden ofrecer con éxito protección frente a amenazas individuales o específicas, pero cuando se implantan sin una visión amplia de los riesgos, pueden dejar a la organización indefensa y susceptible ante nuevas amenazas, tanto externas como internas. Sin una visión integral, estas amenazas son muy difíciles de detectar, pero con una solución integrada y gestionada, se puede garantizar una política de seguridad con mayor capacidad de respuesta y más eficaz. La capacidad de BT Asure incluye soluciones completamente gestionadas, diseñadas específicamente para su negocio, ayudándole a gestionarlo de forma más segura y eficaz frente a las crecientes ciberamenazas. Nuestros expertos trabajarán con usted para entender las operaciones y riesgos de su negocio con el fin de desarrollar una estrategia que identifique las soluciones apropiadas para una protección 360 grados. Nuestras soluciones gestionadas le proporcionan una imagen completa que facilita la identificación de las amenazas potenciales para aumentar la velocidad de reacción y recuperación. Y te da la visión necesaria para planificar la inversión a corto y a largo plazo. Al proporcionar defensas adicionales, analizando los datos procedentes de toda la red y ofreciéndole el mejor soporte de nuestros expertos en ciberdefensa, BT Asure le proporciona la solución que necesita alineada con los objetivos de su negocio. Además, nuestros informes centralizados en tiempo real le ahorran tiempo e incluso le ayudan a identificar cómo ahorrar dinero y mejorar las eficiencias. BT proporciona soluciones de seguridad para entornos desafiantes y complejos, además de trabajar con gobiernos en todo el mundo para dar soporte a sus agendas de ciberseguridad. Tenemos los productos apropiados y la experiencia necesaria para asegurar la ciberconfianza de su negocio, escalables para adaptarse a sus requisitos y con un completo apoyo consultivo para proporcionar la solución adecuada. BT Asure, Security That Matters. Bien, como ven, hay empresas que están dedicadas exclusivamente a este tipo de productos que dan soluciones integrales para organizaciones medianas y grandes. Bueno, habíamos suspendido el análisis de este documento que hablaba de los ataques informáticos y acá nos plantea la anatomía de un ataque de estas características, en donde se han desarrollado de forma de fases cómo actúa el procedimiento de infección o el de ataque a un sistema informático. Nosotros hemos mencionado en alguna oportunidad en la etapa de exploración y veíamos el tema de analizar los datos, ¿sí? Analizar las IP, analizar el origen, el destino, los horarios, para extraer información. Acá nos hablan del reconocimiento, mencionábamos recién la primera etapa, en donde incluso se mencionaba el analizar la basura de un usuario para ver si a través de lo que había descartado había alguna información que nos fuese útil para armar nuestro plan de ataque. Con la información obtenida de estas dos fases, ya podemos intentar obtener el acceso. El acceso puede ser a través de haber ubicado una máquina, haber ubicado un usuario, ¿sí? Haber
logrado tener datos de ese usuario por ingeniería social, como ser el nombre de su esposa, fecha de nacimiento de sus hijos, su número de documento, que podría haber utilizado en el proceso de generación de la contraseña que permitía autenticar en el sistema. Una vez que obtenemos el acceso, bueno, ahora ¿qué hago? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? En una primera instancia puede ser simplemente verificar el estado y a partir de ahí tener ese acceso disponible para un eventual futuro ataque. Y algo que siempre se busca es borrar las huellas, dejar eliminado todo rastro que den pie a este acceso no autorizado y a este mantenimiento que podría tener en cuenta qué es lo que hemos utilizado, qué es lo que hemos hecho dentro del sistema informático. De ahí la importancia del análisis de los históricos, de los archivos log, de todo sistema en el cual están registrados los movimientos. Sabemos, y lo hemos mencionado alguna vez, que dentro de Windows tenemos los eventos. Los eventos se graban desde el momento que ustedes prenden el equipo, independientemente de lo que estén haciendo. Pueden verlo en sus equipos, entrando al analizador de eventos y van a ver cómo está marcado todo, qué proceso generó un error, cuál no, cuándo se inició, qué usuario estuvo en el equipo. Y esto es un archivo histórico, un archivo de log, que eventualmente está dejando rastro de lo que están siendo las distintas rutinas y procedimientos, los usuarios y los procesos, como decimos siempre, dentro del sistema informático. Bueno, esto ya lo hemos mencionado y hemos hecho referencia en las distintas oportunidades. La pregunta 7 hace referencia a estos puntos, por los cuales no me demoro más. Bueno, ya sabemos qué es lo que afecta un sistema informático. Las propiedades características de la información. Y empezamos a hablar hace mucho tiempo de la confidencialidad, de la disponibilidad, de la integridad y de la autenticidad. ¿De acuerdo? O sea, así como empezamos a conversar allá por agosto de las propiedades características de la información, terminamos hoy diciendo que lo que se está afectando a través de todo lo que hemos visto son estas propiedades características, que deberemos encontrar los mecanismos que permitan garantizar de la mejor forma posible sus aspectos. ¿Cuáles son los problemas? Y las vulnerabilidades. Hablamos de vulnerabilidades, ¿sí? Y simplemente acá lo que nos plantea es la posibilidad de evaluar el impacto que puede tener una vulnerabilidad dentro del sistema de acuerdo al tiempo, ¿sí?, que lleva a haber sido descubierta. Esto ocurre ¿por qué? Yo recién, no sé si ustedes llegaron a ver, cuando les mostré esa planilla de equipos, que había equipos con Windows 7, hay algún equipo con Windows XP incluso, por el motivo que fuese. Se dan cuenta que una vulnerabilidad de Windows XP puede ser gravísima X años después, no por el solo hecho de que ataca XP, sino de que puede ser una puerta para que, explotando un error no solucionado sobre Windows XP, nuestra organización pueda tener un ciberataque, dado que ha transcurrido el tiempo y hemos seguido utilizando un software que no está actualizado. De ahí que una de las mayores recomendaciones siempre es mantener el sistema operativo y todos los parches de seguridad y todos los archivos de rastreo actualizados en todos los sistemas operativos, de manera tal de que esta vulnerabilidad no pueda ser explotada por quien tiene interés en acceder. Mientras la vulnerabilidad exista y a nadie le importe, bueno, no va a ser ninguna preocupación. Pero si hay alguien que tiene interés en vulnerarlo, bueno, a través de esto encuentra la posibilidad de un ataque. Y de nuevo, ¿en qué se clasifican? En muy baja, en baja, media, alta y muy alta. No puede ser más que cualitativo, no puede ser cuantitativo el análisis de las posibles consecuencias de una contingencia de este tipo. Bueno, esto es simplemente noticias, ¿sí? Ya obviamente superadas, pero
Hackers bloquean medio Internet 3 veces en una semana. Internet de los ataques, masivo ataque, colapsó Netflix, Twitter o Amazon. Caen más de 10.000 páginas de la Deep Web por un ataque. El mayor ataque ciberterrorista en 10 años impide ingresar a sitios como CNN, Infobae, New York Times, Twitter, etcétera, etcétera. Bueno, como les decía cuando comenzamos a charlar, esto es lo que más trasciende, ¿sí? Esto es lo que más trasciende. De ahí que la ciberdelincuencia, el ciberdelito, los cibercriminales sean lo que más se mencionan dentro de la seguridad informática y no son lo que se dan siempre, ¿sí? No son los más habituales, simplemente que son los de mayor impacto comunicacional. Bueno, cerramos. La mayoría de los ataques mencionados se basan en fallos de diseños inherentes a Internet y sus protocolos y a los sistemas operativos utilizados, por lo que no son solucionables en un plazo breve de tiempo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los ataques de día cero? ¿Sí? Era cuando se había descubierto una vulnerabilidad y todavía el desarrollador no había tenido tiempo de tratar de solucionar, de ofrecernos el paquete, la actualización, el PTF, como quieran llamarlo ustedes, que soluciona ese inconveniente. La solución inmediata en cada caso es mantenerse informado, algo que yo les he recalcado y les he dado la suficiente fuente como para que, si nos orientamos para ese lado, estemos lo suficientemente informados de acuerdo a la experiencia que queramos lograr en el tema de la seguridad. Bueno, veo si hay algo más. Todo lo que estamos diciendo, ¿sí? Me quedo con esto. La capacitación continua del usuario. ¿Cuál es el eslabón más débil de cualquier sistema informático? El usuario. El usuario, el factor humano. La persona. ¿Sí? La persona, exacto. Bien. Entonces, todo esto que técnicamente puede tener un significado para nosotros, quizá para el usuario final, no. Entonces, hay que ser muy puntillosos en el desarrollo de la capacitación continua del usuario respecto de todo lo que hemos logrado mencionar. Por eso le hacíamos hincapié en esta es una herramienta, no para ustedes como informáticos, sino para quienes, en definitiva, podrían ser los potenciales víctimas que afectarían no solamente a esas víctimas, sino quizás a toda una organización. Bueno, lo último, es sumamente necesario actuar de manera proactiva frente a los posibles ataques que podemos sufrir. No podemos quedarnos sentados a ver si el antivirus funciona, si el firewall funciona, si las claves y las contraseñas se mantienen, son buenas. No, hay que tener una acción proactiva, ¿sí? O sea, estar buscando, si se quiere, dónde puede estar la debilidad para que a partir de ahí podamos sugerir medidas que tratan de minimizar, sino erradicar las afectaciones de las propiedades características de la información. Bueno, muy bien. Creo que por hoy y por lo que va de la materia es lo último que tenemos para charlar en conjunto. Reitero, la semana que viene el parcial hasta estos temas. Ya tienen en el aula virtual el último cuestionario del capítulo 7 sobre auditoría y la respuesta va a ser también escrita para que complementen ustedes los conocimientos. Cuando se va a rendir, el capítulo 7 está incluido. ¿Está? Para quienes promocionen, bueno, les deseo suerte para la semana que viene. Recuerden, 7 o más de 7. Están las notas de la recuperatoria también en el aula virtual. Y quienes ya van a recuperación integral, bueno, tienen la posibilidad de conseguir la regularidad, ya no la promoción. Y una vez más, para quienes me están debiendo los trabajos prácticos, la semana que viene les elevo el último informe que tengo y la última fecha va a ser la fecha que se fije para el recuperatorio. Si no complementan los trabajos prácticos, recuerden, tampoco van a lograr ni la promoción ni la regularidad de la materia. No se dejen estar. ¿Está? Bien. ¿Alguna consulta? ¿Dudas? No, profe, por mi lado. Gracias. Bueno. ¿El parcial va a ser igual que en el primer cuatrimestre, que la primera parte? ¿Se toma igual? Sí, la metodología va a ser la misma, sí. Bien.
con el hash, con el código. Exacto. Sí, sí. Ahí. Profe, ¿Sí? disculpe, a mí me falta el cuestionario número 10 que estaba incluido en el cuestionario número 9. ¿Ese se lo puedo mandar aparte? Sí, sí, mándame. Sí. Bien. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos y los espero la semana que viene. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. No, profe. Hasta luego.